Hola emprendedores, bienvenidos a todos a este vídeo en el cual pues me gustaría poder transmitiros una serie de conceptos y de indicaciones básicas respecto a una de las herramientas que con mayor frecuencia utilizan los emprendedores para dirigirse a sus interlocutores, básicamente hacia todas aquellas personas que en un momento determinado pues tienen algún recurso que al emprendedor le interesa para poder llevar adelante su negocio, su actividad, ¿no? Entonces, vamos a empezar por definir un poco el concepto de pitch, ¿no? ¿Qué es un pitch? Un pitch, en principio, es una presentación de un proyecto que el emprendedor, como digo, pues realiza a un grupo de inversionistas en un tiempo determinado, utilizando para ello algún soporte o de manera verbal. Es decir, soporte quiere decir, pues a lo mejor esto mismo que estoy usando yo ahora, esto del PowerPoint, etcétera, puede ser una fórmula o un soporte que utilicemos para hacer un pitch. Normalmente los pitch se producen a veces incluso de manera inesperada y no da tiempo a armar una presentación en condiciones, porque es que además una de las características fundamentales del pitch es su brevedad, ¿no? ¿De acuerdo? Cuando estamos hablando de un pitch largo, ya no estamos hablando de un pitch, estamos hablando de un discurso, estamos hablando de una presentación, pero no estamos hablando de un pitch. Un pitch tiene la característica fundamental de que es algo que está muy limitado en el tiempo, y dependiendo de la finalidad del pitch, del formato que apliquemos, pues el pitch puede durar entre 45 segundos mínimo hasta máximo pues 10 minutos. Más de eso ya no se puede considerar un pitch, ¿de acuerdo? ¿Qué queremos con esto del pitch? ¿Por qué estamos hablando del pitch y por qué es tan importante el pitch? En principio, el pitch, como digo, va dirigido desde el emisor, que en este caso es el emprendedor, hacia todos aquellos agentes externos, por así decirlo, personas, organizaciones, bancos, inversiones, administración pública, clientes, proveedores, que en un momento determinado pueden realizar determinadas aportaciones a la causa, digamos, de nuestra actividad, de nuestro negocio. Entonces, básicamente, eso es lo que se busca con un pitch, es decir, convencer, persuadir a alguien para que de alguna forma nos aporte algún tipo de recurso del cual estemos en un momento dado necesitados. Bueno, no hay que ser un genio para darse cuenta de que en un momento determinado un emprendedor se está enfrentando de manera simultánea a un montón de frentes, a un montón de instancias completamente distintas, ¿no? Entonces tenemos que llevarnos a mucha gente al huerto, como se dice vulgarmente, es decir, tenemos que convencer a mucha gente de que nos apoye, de que nos ayude, que nos dé esos recursos económicos que necesitamos, que, en fin, necesitamos establecer alianzas estratégicas, subvenciones, en fin, todo tipo de cosas que en un momento dado pueden ser necesarias para que el negocio salga adelante. Y lo que está claro es que cada uno de estos interlocutores tiene sus propios gustos, tiene sus propias necesidades, tiene sus propias circunstancias y, en definitiva, sus propias expectativas. Entonces, es muy importante que nuestro pitch no sea un pitch uniforme, monótono, estándar, digamos, y dirigido de la misma manera a todo el mundo, sino que se tiene que adaptar, evidentemente, a ese interlocutor y sonarle y para que le suene como la música que él quiere oír, que él quiere escuchar, ¿no? Entonces, de eso se trata básicamente en este vídeo, ¿no? ¿Qué es lo que debemos hacer para precisamente hacer que nuestro discurso, nuestro pitch sea un discurso pues adaptado al interlocutor? Piensen y esto explica un poco la importancia del pitch, del manejo del pitch, que nosotros estamos haciendo pitch decenas de veces a decenas de interlocutores, en primer lugar. En segundo lugar, dentro de lo que es el programa, y por esa misma razón, vais a tener que hacer algún pitch. Quienes vayáis superando etapas dentro del proceso de aceleración de Mentor Day, pues al final tendréis que hacer una serie de pitch para defender vuestro proyecto y para conseguir el apoyo y la colaboración de interlocutores, fundamentalmente inversionistas, que apoyen vuestro negocio. Entonces, por eso resulta fundamental, y esto es una consideración que sí quiero hacer, es que la comunicación tiene que ser una habilidad estratégica vuestra, ¿de acuerdo? Es el momento de que empecéis a un poco a calificaros a vosotros mismos en vuestra condición de comunicadores. Es decir, mm, en alguna medida la comunicación es algo consustancial con el ser humano, con las personas, pero en este caso tenemos que pensar que esa comunicación tiene que producirse en un contexto y con unos requisitos fundamentales. Y eso es una habilidad que tenemos que adquirir y por eso digo que conviene que nos evaluemos
y que hagamos un diagnóstico de nuestras capacidades de comunicación y que tomemos las medidas necesarias para que esto se convierta realmente en una habilidad y que seamos capaces de comunicarnos con nuestros interlocutores con eficacia, en definitiva. ¿De acuerdo? Porque una cosa fundamental es que existe una relación directa entre la comunicación y liderazgo. Es decir, un emprendedor es una persona que está llamada a ser un líder por razones obvias, no solamente de cara a sus propios colaboradores, a la gente que forme parte de su equipo, sino también de cara a esos interlocutores que queremos conquistar, ¿no? Y es muy importante que ellos vean en nosotros a un líder apasionado por su proyecto, pero que a la vez sea un buen comunicador. Esto es forma parte de eso que se llama la primera impresión, que a veces cuando se genera y se crea, pues es muy positiva, puede ser muy positiva y puede ser facilitadora mm, en la consecución de nuestros objetivos, pero si no es adecuada, puede situarnos en una posición bastante delicada y difícil de remontar. No imposible, pero sí difícil de remontar. Por tanto, la relación entre comunicación y liderazgo es evidente. Y la gente quiere ver líderes. Yo no quiero ver a una persona que no tenga capacidad de generar entusiasmo, de generar equipo, de trabajar en equipo, de funcionar por proyectos, de compartir responsabilidades, en definitiva, de trabajar con criterios de liderazgo. Y esto lo van a pedir, lo van a exigir y lo van a querer ver todos aquellos a los cuales nos estamos dirigiendo. Esa es la primera consideración que quiero hacer. Bien, un poco para no entretenernos demasiado, un pitch es básicamente comunicación. Es decir, la comunicación es un hecho, es un fenómeno que se produce entre un agente que podemos llamar emisor, que en este caso podría ser pues el emprendedor que quiere dar a conocer su proyecto, y el receptor, que en este caso pues, podría ser el inversor o el banco o la administración pública, que tiene las fórmulas necesarias o las formas necesarias de echarnos una mano en ese proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros utilizamos un soporte, un canal, que puede ser pues, audiovisual, puede ser multimedia, puede ser verbal, como es en el caso del pitch, y emitimos un mensaje y, en principio, para que se consuma la comunicación, tiene que haber una respuesta por parte de esa persona, tiene que haber digamos, un feedback, ¿no? Una reacción por parte del individuo frente a esa comunicación que hemos emitido. El problema de la comunicación es que es un hecho humano, y como tal, el hecho humano es profundamente imperfecto y está sometido a toda una serie de interferencias del entorno que a veces provienen del propio emisor, que no es capaz de comunicarse adecuadamente, o del propio receptor, que no está prestando toda la atención a lo mejor que necesitamos o que requerimos. Piensen que la comunicación en la comunicación actual se produce un fenómeno de saturación. Pensar en la cantidad de miles, y digo miles, de mensajes que todos nosotros recibimos todos los días a través de todos los medios de comunicación, a través del contacto personal con otras personas, a través del teléfono, etcétera. Es muy difícil que nuestro cerebro tenga la capacidad de almacenar y de recordar todos esos contactos y todos esos hechos de comunicación que hemos tenido. Por lo tanto, es muy importante que seamos capaces de ser significativos a ojos del cliente, es decir, que el cliente de alguna manera recuerde nuestro pitch como un hecho de comunicación digno de ser tomado en consideración y digno de ser recordado en definitiva. Bien, eh, por lo tanto, dos objetivos básicos de este vídeo. El primero, que tomemos conciencia de la importancia que tiene la comunicación como herramienta esencial a disposición del emprendedor para alcanzar sus fines. Y en segundo lugar, pues entender que es un pitch y un poco intentar diseñar o estructurar un pitch que en un momento determinado estén adaptados a los interlocutores a los cuales nos estamos dirigiendo y siempre en función de aquello que queramos obtener de cada uno de ellos. Hay que partir de una base, no hay una persona igual a otra, esto es evidente. Tampoco hay un interlocutor igual a otro. ¿De acuerdo? Entonces, piensen que no todo el mundo tiene los mismos intereses, las mismas expectativas, los mismos problemas o las mismas necesidades. Esto no existe realmente. Entonces, es muy importante que siempre el mensaje que emite un emprendedor sea un mensaje formulado y adaptado a esas circunstancias que rodean a nuestro interlocutor. ¿De acuerdo?
Entonces, hay que pensar que nuestra forma de transmitir ese mensaje y el mensaje en sí mismo no tiene por qué ser único en todo momento, ¿de acuerdo? Aquí les he hecho un cuadro, es un pequeño ejercicio para entender un poco cuáles son las necesidades de comunicación que tiene un emprendedor desde el punto de vista de la obtención de recursos, ¿no? Podemos estar hablando de financiación, que lo he puesto en rojo porque es el aspecto en el cual nos vamos a centrar en este pitch. Podemos estar a la búsqueda de tecnología, en cuyo caso pues tendremos que entrar en contacto con proveedores tecnológicos, y de ellos esperamos pues comunicación, procesos, formación, implantación, y ellos que quieren pues querrán cobrar y quieran fidelizarnos. Y entonces en este contexto nuestro pitch con los tecnólogos o con las personas proveedoras de tecnología se tienen que sujetar, digamos, a este marco de referencia. ¿A qué quiere él y qué espero yo de él? ¿De acuerdo? Lo mismo con los acuerdos estratégicos, ¿no? Es decir, yo por un momento determinado puedo intentar encontrar ventajas competitivas a base de establecer relaciones privilegiadas con determinados proveedores. ¿De acuerdo? Eso puede ser un planteamiento. Entonces, eso es lo que yo espero realmente de mi relación con mi interlocutor, y mi pitch tiene que estar orientado a ese fin. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que espera este señor? Pues probablemente nos va a pedir exclusividad, nos va a pedir fidelidad, nos va a pedir rentabilidad, es decir, nos va a pedir algún tipo de contrapartida en relación a eso que nosotros pretendemos que nos den. ¿De acuerdo? Lo mismo la captura de talento con las personas, con la incorporación de personas que, bueno, pues tienen un perfil específico y concreto que me interesa tener en mi organización, y bien sea de forma directa o bien sea a través de intermediación de empresas de headhunters, por ejemplo, pues tengo que intentar buscar los mejores para mi equipo, ¿no? ¿Y qué es lo que busca la otra persona? Pues ganarse la vida, tener un enfoque a futuro, es decir, poder hacer planes de futuro con su trabajo, con su nuevo trabajo, ¿no? ¿Qué expectativas tiene de crecer y de desarrollarse dentro de la empresa, ¿no? Y por último, cuando hablamos de ventas, pues es de perogrullo, ¿de acuerdo? Entonces, yo no voy a insistir más en todo esto, pero piensen que tenemos que pensar que cuando alguien hace un pitch, un emprendedor realiza un pitch, es porque espera algo de alguien, y ese alguien también espera algo de él. Y ahí es donde se producen muchas veces las diferencias entre unos interlocutores y otros, porque sus expectativas y sus necesidades son siempre evidentes. Vamos a meter en esta presentación, en este vídeo, unas gotitas de neurociencia, ¿no? Ustedes saben que, bueno, la neurociencia nos ha aportado grandes principios y grandes conceptos que han tenido un impacto determinante en el mundo del management en general, en el mundo de la venta, en el mundo de los recursos humanos, en el mundo de la formación, es decir, en todos los aspectos de la vida, la neurociencia está imponiendo su impronta, ¿no? Y es natural que sea así, porque al final de lo que estamos hablando a veces no es tanto de personas como de cerebros, ¿no? Y los cerebros albergan dos áreas fundamentales digamos, no sé cómo decirlo, de conocimiento, ¿no? Uno lo que puede ser es el cerebro racional, el cerebro representado aquí en azul, que es digamos, el que hace los cálculos, el que se rige por la lógica, nuestro cerebro serio, nuestro cerebro que pretende mantenernos en el terreno de la objetividad, ¿no? Y luego está la emoción. Y la emoción, evidentemente, es una constante en el ser humano, es inevitable. Y ambos aspectos tienen un peso específico a la hora de desarrollar un pitch. Y esto no es difícil de entender. Piensen que cuando yo estoy haciendo un pitch, en principio me estoy dirigiendo al hemisferio azul del cerebro. Estoy dando esa visión de lógica de lo que significa un plan de negocio, de lo que significa un plan financiero, de lo que es una cuenta de explotación, de lo que puede ser un plan de tesorería, de lo que puede ser un plan de marketing, en definitiva. Y ahí estamos hablando pues de conceptos técnicos y de conceptos que van dirigidos a la lógica y a la razón, ¿de acuerdo? Pero es muy importante que en ese pitch, además de haber una consistencia en toda la lógica de la presentación, en la parte racional, tiene que haber también emoción por parte del individuo. Quiero decir con esto que no es el interlocutor el que se va a emocionar con un proyecto por narices. Somos nosotros con nuestra emoción, con nuestra pasión, con nuestra convicción, que se nos tiene que notar, en definitiva. Somos los que vamos a movilizar la voluntad del otro individuo, lo vamos a conmover y lo vamos a convencer. Hasta tal punto de que si en un momento determinado nuestra presentación es impecable desde el punto de vista racional, si el inversor no nota
que estamos persuadidos de que nuestro proyecto es magnífico, de que sentimos pasión por el proyecto, de que nos gusta el proyecto, de que amamos nuestro proyecto, pues es muy difícil que consigamos su apoyo. Aunque los números pinten muy bien y aunque las apariencias de las cosas pinten muy bien, la gente va a ver que ese líder que ellos quieren ver, que esa persona que ellos tienen delante, no va a ser capaz de sacarla adelante porque no siente lo que tiene que sentir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces las emociones también están ahí. Lo digo, también quiero llamar la atención sobre algo. Aquí no se trata de ser histriónicos, no se trata de entrar en el terreno de la actuación, ¿no? Hamlet, no se trata de eso. Se trata de mantener una posición de lógica afiliación emocional hacia ese proyecto que yo quiero llevar adelante, nada más, ¿vale? No se trata de fingir ni de exagerar, porque eso también puede jugar muy seriamente en nuestra contra y en contra de nuestros intereses.